Bueno, pues vamos a ver entonces qué debemos tener en cuenta para establecer los signos de la corriente. Lo que debemos saber es que siempre una carga eléctrica va a ir de mayor potencial a menor potencial cuando la carga eléctrica es positiva. Entonces supongamos que tenemos estos dos, el punto A y el punto B, en el espacio y resulta que el potencial en A es mayor al potencial en B. ¿De acuerdo? Así como sucede con la masa. Observen que entre más alto está el objeto, mayor es la energía potencial que asociamos a ese objeto. Si nosotros lo soltamos, pues el objeto va a ir de mayor potencial a menor potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo va a pasar acá. Si tengo una carga eléctrica positiva, pues esta carga se va a mover de más a menos. Entonces, pues eso lo vamos a tener en cuenta. Cuando nosotros midamos la diferencia de potencial, siempre la vamos a medir entre el interior y el exterior. ¿De acuerdo? Nosotros siempre, como queremos ver cómo están entrando y saliendo estos iones, pues entonces vamos a medir cuál es el potencial eléctrico acá. Entonces aquí vamos a poner como nuestro polo positivo, perdón, aquí vamos a poner nuestra Tierra, déjenme poner acá nuestra Tierra, y aquí vamos a poner entonces nuestro polo positivo. Es como si tuviésemos un multímetro con el que estamos midiendo voltaje. Aquí ponemos Tierra y aquí ponemos entonces el polo positivo. Listo, acá el más y acá el menos, para que entendamos. ¿Qué quiere decir? Pues esto me va a decir varias cosas. Primero que todo, nos da a entender que cuando nosotros analizamos la propagación del impulso eléctrico, vean que las corrientes no necesariamente van a lo largo del axón, al menos no todavía. Vean que las corrientes van de adentro hacia afuera del axón. ¿Sí ven? Porque el movimiento de iones es a través de la membrana. Eso va a hacer entonces que las corrientes salgan, posiblemente vuelvan y entren, y vuelvan y salgan, y vuelvan y entren. Y aquí empezamos a notar diferencias con la forma en que se propaga un impulso eléctrico a través de un material conductor. ¿De acuerdo? Vemos entonces que las corrientes son a través de la membrana. No es a lo largo, sino que lo podemos imaginar como una especie de sale, entra, sale, entra. Pues bien, entonces vamos a medir la diferencia de potencial así para ver cómo se mueven las cargas de acá a acá. Si nosotros medimos un potencial positivo, lo voy a poner así, quiere decir que el potencial en el interior es mayor que el potencial en el exterior. ¿Tiene sentido? Entonces, con esto nos damos cuenta que una carga eléctrica positiva pues va a ir desde adentro, donde hay más potencial, hacia donde hay menos potencial. Vean, entonces eso nos quiere decir que si acá hay sodio y acá hay potasio, pues posiblemente el sodio y el potasio pues van a querer moverse, al ser cargas positivas, van a querer moverse de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial. Eso para este caso. ¿Listo? El caso contrario, cuando este multímetro me entregue un voltaje negativo, quiere decir que es mayor el potencial en el exterior que en el interior.
Eso quiere decir entonces que las cargas eléctricas como las del sodio y el potasio, que son positivas, se van a mover de afuera hacia adentro. El cloro, al tratarse de una carga negativa, pues va a tener entonces un comportamiento diferente. ¿Listo? Entonces, pues vamos a establecer, voy a ver si acá me cabe, que cargas positivas se mueven de mayor a menor potencial. Listo, de mayor a menor voltaje. Bueno, y pues entonces a partir de este análisis podemos establecer cómo son las corrientes. ¿De acuerdo? Dado que el caso de un voltaje positivo hace que cargas positivas vayan de adentro hacia afuera, pues entonces vamos a establecer una corriente eléctrica. A ver, voy a utilizar otro color para la corriente eléctrica. Vamos a establecer esta corriente eléctrica que va hacia afuera como una corriente positiva. Estas corrientes las vamos a conocer como corrientes de membrana. ¿De acuerdo? Corrientes de membrana. Y entonces cuando van de adentro hacia afuera son positivas. Son corrientes efectuadas por cargas positivas y vean que va a ser entonces coherente con esta situación. Cuando el voltaje es positivo, pues la corriente es positiva. Para que sea positiva, pues decimos que es positiva cuando va de adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces, IM, la corriente de membrana, es positiva cuando las cargas salen. Cargas positivas salen. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos estas dos ideas. Esta va a ser para nosotros el concepto o la convención número 1. Todo esto pues que tenemos acá. Y esta va a ser la convención número 2. Bien. Bueno. Entonces ese va a ser, todo esto pues va a ser nuestro punto de partida. Ya definimos al menos que tenemos diferencias de potencial, tenemos cargas eléctricas, vemos que las cargas eléctricas interactúan y entonces van a moverse, generan corrientes. Vamos a ver entonces que por causa de, así como tenemos un potencial eléctrico, nos podemos imaginar un campo eléctrico acá, generado por las mismas cargas eléctricas. Asimismo, nos podemos imaginar entonces que, a pesar de que sea una membrana, deben existir algunos pasos, algunos lugares donde podamos pasar. Entonces tiene que haber como unos canales de conducción. Esos canales pues inevitablemente van a ofrecer una resistencia al movimiento de las cargas. Y pues finalmente pues vamos a ver también que aparece ese efecto de capacitancia. ¿Listo? Esto lo haremos entonces en nuestra próxima sesión. Hoy podemos dejar hasta acá. Bueno, muchas gracias.